Te damos la bienvenida a Doctor Miedo. Los relatos e historias compartidas hoy están llenas de misterio y miedo, son recopiladas de varios sitios de internet. Crédito de estas historias para quien lo merece. Te invito a que te suscribas a este canal. Esta tarde empujé a mi hermano Pedro a la fuente. Cayó en ella y comenzó a hacer glu, glu con la boca, pero también gritaba y fue escuchado. Papá y mamá llegaron corriendo. Mamá lloraba porque creía que Pedro se había ahogado, pero no fue así. Vino el doctor, y Pedro está muy bien ahora. Pidió pastel de mermelada y mamá se lo dio. Sin embargo, eran las 7, casi hora de acostarse, cuando pidió pastel, y a pesar de eso mamá se lo ha dado igual. Pedro estaba muy contento y orgulloso. Todo el mundo le hacía preguntas. Mamá le preguntó cómo había podido caerse, si se había resbalado, y Pedro dijo que sí, que se tropezó. Es gentil que haya dicho eso, pero yo sigo detestándolo y volveré a hacerlo en la primera ocasión que tenga. Por lo demás, no ha dicho que lo empujé yo, quizás sencillamente porque sabe muy bien que a mamá le horrorizan las acusaciones. El otro día, cuando le apreté el cuello con la cuerda de saltar y fue a quejarse con mamá diciendo, Rita me hizo esto, mamá le dio una palmada terrible y le dijo, no vuelvas a hacer una cosa así. Y cuando llegó papá, mamá le contó lo sucedido y se puso furioso. Pedro se quedó sin postre. Por eso comprendió. Pero esta vez, como no ha dicho nada, le han dado pastel de mermelada. A mí me gusta enormemente el pastel de mermelada, se lo pedí a mamá yo también, 3 veces, pero ella pone cara de no oírme. ¿Sospechará que fui yo quien empujó a Pedro? Antes, yo era buena con Pedro, porque mamá y papá me festejaban tanto como a él. Cuando él tenía un auto nuevo, yo tenía una muñeca, y jamás le hubieran dado pastel sin darme a mí. Pero desde hace un mes, papá y mamá han cambiado completamente conmigo. Todo es para Pedro. A cada momento le hacen regalos. Con esto no mejora su carácter. Siempre ha sido un poco caprichoso, pero ahora es detestable. Sin parar está pidiendo esto y lo otro, y mamá cede casi siempre. A decir verdad, creo que en todo un mes solo lo han regañado el día de la cuerda de saltar, y lo raro es que esta vez no era culpa suya. Me pregunto por qué papá y mamá, que me querían tanto, han dejado de repente de interesarse en mí. Parece que ya no soy su niñita. Cuando beso a mamá, ella no sonríe. Papá tampoco. Cuando van a pasear, voy con ellos, pero continúan desinteresándose de mí. Puedo jugar junto a la fuente todo lo que quiera. Les da igual. Solo Pedro es gentil conmigo de vez en cuando, pero otras tantas se niega a jugar conmigo. Le pregunté el otro día por qué mamá se había vuelto así conmigo. Yo no quería hablarle del asunto, pero no pude evitarlo. Me ha mirado desde arriba, con ese aire burlón que toma adrede para hacerme rabiar, y me dijo que era porque mamá no quiere oír hablar de mí. Le dije que no era verdad. Él me dijo que sí, que había oído a mamá decirle eso a papá y que le ha dicho, no quiero oír hablar nunca de ella. Ese fue el día que le apreté el cuello con la cuerda. Después de eso, yo estaba tan furiosa, a pesar de la palmada que él había recibido, que fui a su recámara y le dije que lo mataría. Esta tarde me ha dicho que mamá, papá y él iban a ir al mar, y que yo no iría. Se rió y me hizo muecas. Entonces lo empujé a la fuente. Ahora duerme y papá y mamá también. Dentro de un momento iré a su recámara y esta vez no tendrá tiempo de gritar, tengo la cuerda de saltar en las manos. Él la olvidó en el jardín y yo la tomé. Con esto, se verán obligados a ir al mar sin él. Y luego me iré a acostar sola, al fondo de este maldito jardín, en esa horrible caja blanca, bajo tierra en la que me obligan a dormir desde hace un mes. Tomado de cuando chilla el muerto. Créditos para quien lo merece. Soy profesora de primaria, llevo varios años trabajando pero nunca me había enfrentado a la muerte de un alumno. La semana anterior había muerto una niña de mi clase, Jessica.
Fue encontrada en las tuberías de la escuela, aún se buscaba el sospechoso. Sus amigas hablaban mucho de ella en la escuela. Hoy al salir de la escuela escuché el débil susurro del llanto de un niño, seguí el ruido hasta las tuberías de la alcantarilla. Tenía un mal presentimiento, pero el miedo de que pudiera ser otro niño que sufriría el mismo destino que Jessica me llevó hasta el lugar. Me acerqué con pasos lentos y la escena que vi me dejó helada. Mar, un niño de mi clase, estaba en el suelo desangrándose con un débil llanto. Detrás de él había una silueta, juraría que era Jessica, pero no podía ser ella, estaba muerta. Levantó con su brazo y con un gesto me indicó que hiciera silencio y luego me dijo, se lo merecía, él me hizo lo mismo. Ya puedo descansar en paz. Me quedé petrificada, sentí el ruido de unos pasos, me volteé asustada, era el de limpieza. Me preguntó qué había pasado, le dije lo que vi y me dijo que es tan loca. Fui acusada de la muerte de Mar y también de la de Jessica. Un día en mi celda estaba dormida y comencé a soñar con la silueta de Jessica. En el sueño me decía, te dije que no dijeras nada. Y se rió con una risa macabra. Créditos para quien lo merece. Halloween. Calabaza de Halloween estaba fascinada al ver los disfraces que usaban los Ninjero para Halloween. Los veía ir y venir, pidiendo dulces casa por casa. Hasta que llegó un grupo de 5 Ninjero a la puerta de mi casa, vi la decepción en sus ojos. Mi casa no tenía ningún adorno de Halloween como las demás. Uno de los Chicks se acercó con timidez y preguntó, ¿quieres venir con nosotros a pedir dulces? Creo que sintió pena por mí, al verme sentada frente a la puerta de mi casa un poco triste, mientras admiraba a los Ninjero que pasaban con sus disfraces. Le contesté, gracias, pero ya tengo muchísimos dulces. Si gustan pueden pasar, puedo compartir mis dulces con ustedes. Veo que casi no tienen dulces en sus calabazas, con gusto les compartiré de los míos. Un poco dudosos se miraron, y se cuchichearon entre ellos, y luego uno de ellos dijo, no perdemos nada con ver si es verdad. Le contesté, no tengo por qué mentir, pasen y verán. ¿O es que no quieren dulces? Otra vez volvieron a mirarse entre ellos con mucha duda. Entonces comprendí por qué dudaban, era porque mi casa no estaba adornada. Supongo creían que me estaba burlancero de ellos, y quizás creían que era la cuatro de esas personas que están en contra de esta festividad. Les dije, ya entiendo, no creen que tengo dulces porque no hay ningún adorno en mi casa, ¿verdad? Me respondieron que sí. Sonreí y les dije, pero eso no impide que tenga muchísimos dulces. Me levanté y abrí la puerta, pasen, les dije, ya verán que es verdad. Aún dudando de mis palabras entraron, sus ojos casi se salen de sus cuencas al ver la montaña de dulces que tenía sobre una mesa. Bob, los escuché decir, ¿cuántos dulces? Sí, respondí, tomen los que quieran. Muy alegres llenaban sus calabazas de dulces, mientras abrían unos para comer. De pronto uno a uno los vi caer al suelo, y fue cuando mi madre apareció y haciéndome una caricia en la mejilla dijo, ¿ves, mi hijita? Te dije que sería fácil, los niños son muy inocentes, todo era cuestión de sentarte frente a la puerta y esperar que sintieran pena por ti, pero tú nunca debes sentir pena por nadie. Te dije que hay padres que nunca enseñan a sus hijos que por ningún motivo deben entrar a casa de extraños, por muy inocentes que parezcan. Gracias a ti, mi niña, tendremos carne para el resto del año. Créditos al autor. Había una vez una niña llamada Clara que había sido ingresada en un hospital por una enfermedad grave. A pesar de los esfuerzos de los médicos por salvarla, su condición empeoraba día a día. Sin embargo, lo que nadie sabía era que las enfermeras que la cuidaban en el hospital no eran quienes decían ser. Estas enfermeras, en realidad, eran malvadas y disfrutaban del sufrimiento de los pacientes. Y Clara se convirtió en su presa favorita. Durante sus días en el hospital, las enfermeras la maltrataban, la dejaban sin comer, la golpeaban y la humillaban constantemente, pero lo peor estaba por venir. Una noche, Clara falleció en circunstancias misteriosas. Las enfermeras se dieron cuenta de que habían ido demasiado lejos y que habían provocado la muerte de la niña.
pero lo que no sabían era que su alma atormentada no descansaría en paz. Desde el momento en que Clara falleció, extraños sucesos comenzaron a ocurrir en el hospital. Luces que parpadeaban, gritos que se escuchaban en los pasillos vacíos, objetos que se movían solos. Y todas estas manifestaciones tenían como blanco a las enfermeras que habían abusado de Clara. Una noche, las enfermeras se encontraban solas en la sala de descanso cuando una presencia fría y maligna las envolvió. Escucharon la risa macabra de una niña y vieron una sombra oscura que se acercaba lentamente hacia ellas. Aterrorizadas, intentaron huir, pero era demasiado tarde. Las enfermeras fueron encontradas al día siguiente, muertas en su propia sangre, con expresiones de pánico grabadas en sus rostros. Se dice que Clara había logrado vengarse desde el más allá, cobrando justicia por todo el sufrimiento que le habían causado. Desde entonces, el hospital se convirtió en un lugar maldito, donde se escuchaban los lamentos de Clara y se veían sombras acechando en las habitaciones. Y nadie volvió a olvidar la historia de la niña que había muerto de una forma tan macabra, pero que había encontrado la paz vengando su muerte. Créditos a quien corresponda. El anillo del brujo. Nadie pudo entender cómo aquel hombre, al que no le faltaba de nada, había tomado la decisión de dejar todo atrás para vivir en una humilde cabaña, oculta entre las montañas. Cualquiera habría dicho que llevaba una vida de ensueño, con familia, lujos y una casa que muchos envidiarían. No obstante, un buen día tomó a su esposa y a sus 3 hijos y no volvió a tener contacto con la civilización. Así transcurrió el tiempo, los 5 pasaron años sin la compañía de nadie, y el padre se vio alcanzado por la enfermedad y por su propia vejez. Cuando estaba a punto de morir, pidió ver a sus hijos. No quería marcharse sin desvelar el oscuro secreto que le había permitido alcanzar el éxito y que a la vez había sido el motivo de su aislamiento. Les confesó que tenía en su poder un anillo, que en tiempos pasados había pertenecido a un poderoso hechicero. Gracias a este objeto, había sido capaz de conseguir todo lo que deseaba: dinero, propiedades, autos. Lo único que el anillo pedía a cambio era el alma buena de un hombre. Muchas personas habían sacrificado todo lo que poseían para obtenerlo, con tal de lograr sus objetivos. Jamás había conocido a sus anteriores portadores, ya que estos no escogían el anillo, sino lo contrario, el anillo los buscaba, ávido de sus almas. En el pasado, el hombre había hecho muchas cosas malas de las que estaba arrepentido, por eso se había aislado del mundo. De esta manera, no podía codiciar nada más aparte de su propia felicidad y el resto de la gente se mantenía a salvo. Había querido deshacerse del anillo, pero decidió conservarlo por miedo a que otros lo encontraran y lo usaran para hacer el mal. Su único deseo era que después de morir, sus hijos se convirtieran en los guardianes del secreto y evitaran que su poder hiciera sufrir a más personas inocentes. Lamentablemente, los muchachos pensaban distinto. Al saber dónde se encontraba, comenzaron a pelear entre sí por poseer el anillo. Se hirieron a traición y de maneras brutales, hasta que solo uno quedó con vida y se colocó la joya en el dedo anular. Al hacerlo, un ardor horroroso se apoderó de su cuerpo, llamas de fuego brotaron de su piel, quemándolo desde las entrañas, haciendo que se retorciera y gritara de agonía. Por fuera, su cuerpo lucía intacto, pero en el interior cada uno de sus órganos se carbonizó. Al final él también cayó muerto, pero segundos después, su cadáver volvía a levantarse. Lo que los hijos de aquel hombre no sabían, era que no debían usar el anillo para pedir sus deseos. Con dirigirse a él era suficiente, pues un alma pura bastaba para aprovechar su poder. Sin embargo, un alma corrupta era lo que el hechicero necesitaba para volver a la vida. Resucitó en el cuerpo del joven y bajó de la montaña para ver el mundo, dispuesto a extender un reinado de oscuridad y desesperación. Créditos a quien corresponda. Se cuenta que un día, un cazador en una noche muy fría, salió muy decepcionado a buscar la muerte, ya que no tenía suerte en el amor, y en esa noche de invierno, se topó con una hembra de coyote que estaba a punto de dar a luz. El hombre, sobresaltado de la impresión de ver a la coyote, pensó que lo atacaría,
pero la pobre coyote pensó lo mismo, apenas tenía fuerzas para ponerse en pie. El hombre, dándose cuenta de la situación, decide ayudarla cubriéndola con las pocas cobijas que llevaba, pero eran insuficientes. El frío se recrudeció y empezó a caer la nieve. Entre gruñidos y gemidos de dolor, salió el primer coyotito. Después el segundo. El pobre hombre se echó las cobijas en la espalda y abrazó a la coyote que temblaba. Los coyotitos lloraban del hambre y del frío. El hombre pensó que no lograría salvarlos, la nieve los tapó por completo, estaban totalmente cubiertos y no se veían. Al final la tormenta cesó. El cielo se despejó y la luna apareció, era una escena sin igual. La coyote, cansada por el parto, quedó dormida junto con sus hijos, ya que el hombre encima de ellos les proporcionó calor. A la mañana siguiente la coyote despertó por el gruñir de sus coyotitos, los alimentó y se percató que el hombre no se movía. Ella sabía que el hombre había dado la vida por ellos. El dios de los vientos le dijo a la coyote que él buscaba amor porque no lo conocía, y el hombre pensó en sus últimos momentos que jamás lo conocería. Por su actuar, el dios de los bosques le dijo que podía estar en todas partes, en la nieve, los pinos, los arroyos, hasta en el mismo viento. Recordando la coyote su amor hacia ella y a sus hijos, ellos aúllan en las noches, esperando verlo y decirle lo mucho que lo aman y lo quieren. Y darle las gracias por darles el regalo más preciado que fue la vida. Historia y crédito a quien corresponda.